Es la teoría número 2 sobre enfermedades infecciosas pleuropulmonares. En realidad es ser pleuropulmonares y broncopulmonares, ¿no? Bueno, quien les habla es el doctor Ricardo Taipe. Soy cirujano de tórax y cardiovascular. Trabajo en el Hospital Guillermo Almenara. Y bueno, vamos a conversar un poco de estas patologías que seguramente ustedes ya lo han visto en sus clases de medicina, pero en esta oportunidad le vamos a dar un enfoque, digamos, eh, quirúrgico, ¿no? Un enfoque que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Bueno, la primera patología que vamos a hablar es de absceso pulmonar. Recordarán ustedes que el absceso pulmonar es una colección purulenta ubicada en una cavidad formada por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Es decir, donde va a haber necrosis, eh, y esta necrosis va a producir, digamos, una cavidad a nivel del parénquima pulmonar, una cavidad que se va a llenar de un exudado, de una colección purulenta, ¿no? La definición uh, de cavidad con nivel hidroaéreo, digamos que se le denomina absceso cuando mide más de 2 centímetros esta cavidad, y se le llama neumonía necrotizante cuando esta cavidad con nivel hidroaéreo es menor de 2 centímetros y además es múltiple. La imagen típica, ¿no?, radiológica del absceso pulmonar es, como les comentaba, una cavidad que tiene un nivel hidroaéreo, ¿no? Aire y líquido, y esta cavidad pues tiene una pared mayor a 3 milímetros, ¿no? Se tiene que tener más de 3 milímetros para considerar lo que es un absceso esta pared, ¿no? Si tiene más de 5 milímetros de grosor esa pared, probablemente ya sea una cavitación, ¿no?, o una caverna. Es Doctor, disculpe, solamente se ve ahora la primera diapositiva, no las siguientes. ah, Perdonen, de repente es por un tema de la a ver, bueno, sí, está bien, pueden interrumpirme porque de repente tiene que ver con el tema de lo que estoy compartiendo. A ver, vamos a cambiarlo. De repente así se puede ver mejor. Ah, Ahora sí, doctor. ok, perfecto. Entonces, como les mencionaba, el absceso pulmonar, radiológicamente hablando, debe tener una cavidad más de 2 centímetros y una neumonía necrotizante debe ser menor de 2 centímetros, ¿no? Como vemos acá en esta imagen radiológica, nosotros vemos una cavidad con un nivel de aire y líquido, ¿no?, con una pared gruesa, ¿no?, más de 3 milímetros, lo consideramos ya un absceso, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un absceso pulmonar, este se puede clasificar por el número o por el mecanismo etiológico. Si es por el número, puede ser único o múltiple, ¿no? Y mecanismo etiológico puede ser primario o secundario, ¿no? Ahora, cuando hablamos de único, usualmente se presenta por este mecanismo, el mecanismo primario de broncoaspiración, que dicho sea de paso es el más frecuente, ¿no? La broncoaspiración del contenido gastrointestinal es el que va a desarrollar el absceso pulmonar. También tenemos el absceso pulmonar múltiple, que está asociado justamente con el mecanismo secundario, es decir, cuando hay una bacteriemia o de repente una obstrucción bronquial, o un secuestro pulmonar o una necrosis, ¿no? En ese escenario puede haber absceso pulmonar múltiple. Claro que eso es mucho menos frecuente, pero también está descrito de esa forma, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de un absceso pulmonar, por ejemplo, único, y aquí tenemos múltiples, ¿no? Múltiples abscesos. Esto, si fuera más pequeño, menos de 2 centímetros, podríamos hablar de una neumonía necrotizante, ¿no? Si son ya más de 2 centímetros, hablamos de absceso pulmonar múltiple, probablemente por bacteriemia, ¿no?, un paciente séptico o en shock séptico. Y un absceso pulmonar único
como vemos acá, una pared gruesa, ¿no? Nivel hidroaéreo. Y además, como estas imágenes son de tomografías, te permite a ti saber en qué lóbulo o segmento pulmonar se encuentra el absceso. Por ejemplo, el absceso pulmonar único más frecuente es que afecte al segmento 2 y el segmento 6 del pulmón derecho. En cambio, cuando es un absceso múltiple, como se desarrolla a partir de una diseminación hematógena, es decir, por septicemia, son los lóbulos inferiores los que se afectan, ¿no? Porque los lóbulos inferiores tienen una mayor perfusión, ¿no? Y es por eso que son las bases las que se afectan en el caso de un absceso pulmonar múltiple. Ahora, la etiopatogenia está dada por ciertos factores de riesgo, como por ejemplo un trastorno en el nivel de conciencia, por ejemplo, el alcoholismo o de repente una convulsión. Factores de riesgo que el paciente esté escéptico, ¿no? Por bacteriemia puede desarrollar absceso pulmonar múltiple. O que el paciente tenga un tumor endobronquial, ¿no? Como por ejemplo un cáncer pulmonar de tipo broncogénico, ¿no? Puede obstruir la vía aérea y en ese escenario desarrollar un absceso pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las agentes que producen usualmente el absceso? Generalmente son anaerobios, ¿no? Porque habíamos dicho que el principal mecanismo es la broncoaspiración, o sea, contenido gastrointestinal que va a ingresar hacia la vía aérea o hacia los pulmones, ¿no? Pero también está la diseminación hematógena, como por ejemplo el estafilococo aureus, ¿no? Ese es el principal germen cuando el absceso pulmonar es múltiple. Pero también hay otras bacterias que son, digamos, de origen intrahospitalario, que también están asociados al absceso pulmonar, como la Klebsiella o la Pseudomonas, que dicho sea de paso, también pueden desarrollar neumonía necrotizante, ¿no? Y muchos confundimos o se confunde el absceso pulmonar con la neumonía necrotizante, aunque ya hemos visto que son similares, ¿no? Solo que el tamaño es lo que lo diferencia. Ahora, la neumonía necrotizante más se ve en niños, ¿no? Y en ese caso, el agente causal es el neumococo. Hay que recordar eso, ¿no? Entonces, el absceso pulmonar va a pasar por varios estadios. Puede ser un estadio 1, estadio en el cual recién va a haber un infiltrado inflamatorio, y ya en el estadio 2 va a haber una destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Va a haber una cavidad con nivel hidroaéreo, y ya en el estadio 3 el parénquima pulmonar se cura y se forma una cicatriz, una neumosclerosis. Ahora, el absceso pulmonar secundario también puede desarrollarse debido a otras patologías, eso se considera secundario, ¿no? Como habíamos dicho, por bacteriemia, como por ejemplo una endocarditis infecciosa de válvula aórtica, puede llevar émbolos sépticos hacia la circulación pulmonar y producir un absceso. O por ejemplo un catéter, en este caso un catéter PORT, que está infectado, que al querer retirarlo se rompió, ya que la parte infectada desgastó el catéter y a través de ese catéter pues estaba el paciente embolizando, digamos, de manera constante, lo cual hacía que haga fiebre, a todos de origen desconocido, pero en realidad no era tan desconocido, sino era por culpa de este catéter que estaba infectado. Al final tuvo que entrar a operarse, ¿no? Para retirar este catéter. Eh, entonces, en ese caso, el paciente había hecho absceso pulmonar secundario o múltiple debido a este dispositivo intravascular, ¿no? También puede ser debido a problemas congénitos, como un secuestro pulmonar, ¿no? Ahora, eso ha sido pregunta de examen, ¿no? De NAM, de residencia, ¿no? ¿Qué tipo de secuestro pulmonar está asociado al absceso pulmonar secundario? El secuestro pulmonar intralobar, ¿no? Ese es el que está asociado al absceso pulmonar secundario. Respecto al diagnóstico, ¿no? Lo que usualmente
Se suele ver en las clases de medicina, o sea, imaginen ustedes el año pasado, es el absceso pulmonar agudo, ¿no? El que se presenta en menos de 2 semanas, que tiene esta triada, tos, fiebre y esputo fétido o pútrido, ¿no? Esas tres son características del absceso pulmonar. Entonces, nosotros en cirugía vamos a ver el absceso crónico, ¿no? El que sigue teniendo estos síntomas pasadas las 4 semanas. Y en ese caso hay que aislar el germen, ¿no? Hacemos broncoscopía para tomar cultivos, ¿no? En ese caso, porque no ha respondido al tratamiento antibiótico de manera empírica y se ha cronificado el absceso, ¿no? Por ejemplo, acá hacen una broncoscopía que va a servir para hacer o aislar el germen causal o también para poder limpiar, ¿no? Recuerda que esto está lleno de pus, de colección purulenta. Entonces, de esa manera la broncoscopía nos ayuda, ¿no? Ahora, el diagnóstico basa con los síntomas y la placa de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax, el absceso pulmonar nos dice que está presente, ¿no? Además hay que recordar que el mecanismo más frecuente que sea por broncoaspiración y el segmento 2 o el segmento 6 es el más afectado, ¿no? Con la tomografía, pues nos ayudaría a ver qué tan extenso es el absceso, ¿no? Si compromete todo el lóbulo o de repente dos lóbulos. Para eso sería la tomografía, ¿no? Y siempre hacer un diagnóstico diferencial. Para eso también nos sirve la tomografía, ¿no? En el caso de que sea un quiste broncogénico o una bula pulmonar. Ahora, respecto al tratamiento, como seguramente ya han visto, el tratamiento del absceso pulmonar en la gran mayoría es médico. En el 90% de casos, el paciente va a mejorar con tratamiento antibiótico de 4 a 6 semanas. Y si hay un fracaso de este tratamiento médico, es decir, el absceso pulmonar se ha cronificado y a pesar del tratamiento antibiótico sigue grande, sigue midiendo más de 4 centímetros, o en su defecto el paciente empieza a tener complicaciones como el empiema pleural, la fístula broncopleural, la hemoptisis, también son complicaciones que puedan, digamos, decir a nosotros los cirujanos que el paciente debe operarse, ¿no? Y no esperar a que se siga complicando más. Por eso acá nos hablan de una cirugía oportuna. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo debo esperar para decir que el paciente ha mejorado con el tratamiento que le he instaurado? Bueno, el tratamiento debe llegar a las 4 o 6 semanas, pero la mejoría clínica se presenta en la primera semana. O sea, si el paciente responde bien al tratamiento antibiótico, la fiebre se debe ir. Ah, el esputo, o sea, la colección purulenta debe también disminuir con el pasar de los días o semanas. Y la mejoría radiológica recién se va a ver después de 2 o 3 semanas, ¿no? Es decir, la reducción del tamaño del absceso. Entonces, todo eso nos va a hacer pensar que está yendo bien. Y obviamente en ese caso yo no voy a pensar en cirugía, ¿no? Pero si el absceso sigue grande, el paciente sigue teniendo síntomas, entonces ya debo pensar en cirugía y sobre todo si a este se agrega complicaciones como el empiema, ¿no? Como hemos dicho, o la hemoptisis. En ese caso no voy a esperar a que se siga complicando más, porque recuerda que es un foco séptico. Eh, la cirugía que se suele realizar cuando el paciente llega a esta instancia es la lobectomía, ¿no? Se hace la exéresis de un lóbulo del pulmón donde está afectado por el absceso. Como aquí, ¿no? Se ve un parénquima pulmonar destruido, miren. Además, en la histopatología se ve el pulmón con una cavidad, ¿no? Con abundante celularidad, polimorfonucleares, ¿no? Todo eso nos hace pensar de que esto es un absceso pulmonar, ¿no? Lo confirma en la histopatología. Inclusive en la macroscopía con los cortes, miren cómo se ve el parénquima pulmonar todo destruido, ¿no? Toda la reacción inflamatoria. Entonces, en resumen, el absceso pulmonar, como ves acá, tiene un tratamiento médico, ¿no? La gran mayoría va a mejorar con tratamiento médico, pero
Cuando hay falla en ese tratamiento médico, ¿cómo voy a saber que hay falla? Cuando hay síntomas como la fiebre, cuando el tamaño no se reduce, sigue siendo más de 4 centímetros, entonces yo voy a optar por la cirugía o por el drenaje percutáneo. Doctor, o sea que también puedo utilizar el drenaje percutáneo. Claro que sí. En los pacientes que no tienen un riesgo quirúrgico favorable, es decir, tienen un riesgo quirúrgico alto, porque tienen otras comorbilidades, de repente es un paciente añoso, antecedente de un DCB, o de repente es un paciente cardiópata o nefrópata, entonces el paciente no voy a animar a hacerle una cirugía, ¿no? En ese caso puedo optar por el drenaje percutáneo, ¿ya? Y el drenaje percutáneo va a solucionar este problema en 73 a 90% de casos. Los pacientes que sí tienen un riesgo quirúrgico bajo sí van a ir a cirugía, ¿no? ¿Cuál es la cirugía? La lobectomía, ¿ya? Entonces cada vez se hace menos la cirugía en el absceso pulmonar, porque ya existe el drenaje percutáneo. ¿Qué es el drenaje percutáneo? Consiste en colocar un catéter, ¿no? Por ejemplo, un catéter Pigtail, que no es un dren torácico, un tubo de drenaje torácico, es totalmente diferente. Este dren percutáneo que se coloca a través de una guía y por, digamos, uso de la tecnología como la fluoroscopía o de repente la tomografía, permite llegar al lugar del absceso, ¿no? Con este catéter y a través de este catéter empezar a drenar la colección purulenta, como vemos acá, de tal manera que el paciente, eh, bajo esta ayuda o guía tomográfica, permite la evacuación de toda esta colección purulenta. Y de esa manera permite que el antibiótico haga efecto, porque este tratamiento debe ir de la mano con el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un paciente que tiene un absceso pulmonar, ¿no? Y se ve, ¿no? Nivel hidroaéreo, pared gruesa, recibe tratamiento antibiótico y drenaje percutáneo. Después del drenaje, miren cómo está. Pasaron 2 semanas de tratamiento y ya no tiene absceso. Ya se ha formado una cicatriz, una neumoesclerosis, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene absceso pulmonar y no mejora, puedo optar por el drenaje percutáneo. Si tiene un riesgo quirúrgico bajo, podría pensar en cirugía, ¿ya? Ese es el manejo actual del absceso pulmonar. Y ustedes dirán, pero entonces, doctor, ya no se opera el absceso pulmonar. Bueno, todavía se sigue operando, pero cada vez menos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una publicación, un reporte de caso, pacientes el paciente, perdón, del Hospital Almenara también, eh, que tenía 36 años y que ya tenía pues un mes de tratamiento, al cual no respondía, seguía haciendo fiebre y además ya estaba cursando con hemoptisis, ¿no? Es por eso que se decidió operarlo, ¿no? ¿Y por qué lo publicamos? Porque se operó en la época de la pandemia, ¿no? O sea, se operó en los primeros meses de la pandemia, creo que fue en abril o mayo por ahí, cuando había mucho temor a operar el pulmón, ¿no? Porque el llamado pulmón COVID, pues nadie quería hacerlo, ¿no? Entonces nosotros fuimos, digamos, un servicio de cirugía de tórax que se animó a hacer este tipo de cirugías en pacientes con COVID, ¿no? Por eso es que lo publicamos, ya que es uno de los primeros casos o reportes de pulmón COVID, ¿no? Cómo se veía un pulmón COVID, y es por eso que lo publicamos. Era un paciente que tenía un absceso pulmonar crónico. Bueno, la siguiente patología que vamos a tratar es la bronquiectasis, ¿no? Es un tema que también ustedes ya han visto. Recordarán que la bronquiectasis es una dilatación permanente e irreversible de los bronquios, ¿no? Causada por la destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial. En este caso, el bronquio pierde estos componentes de su pared y esto lo hace que se dilate y que además pierda su mecanismo de limpieza, de tal manera que lo hace susceptible a las infecciones.
¿Cómo se ve una bronquiectasia? Bueno, en una tomografía de tórax se ve de esta manera, dilataciones bronquiales, ¿no? Y estas dilataciones bronquiales, digamos que se hacen manifiesto, ¿no? Porque ves el otro pulmón, el del lado derecho, no ves ningún bronquio segmentario ni subsegmentario. En cambio, en el otro lado sí lo ves, ¿no? Porque este es el lado que tiene bronquiectasias. Está dilatado sus bronquios. Y la dilatación en la bronquiectasia se da en los bronquios de mediano calibre, o sea, en los bronquios, perdón, en los bronquios segmentarios y subsegmentarios. No, no vamos a encontrar dilatación, eh, por ejemplo, en un conducto alveolar, ¿no? O de repente la parte más distal de la vía aérea, porque recuerda que la vía aérea se divide hasta 23 divisiones, tiene. Eso lo vamos a encontrar al final, pero al inicio solamente se va a dilatar el bronquio de mediano calibre, ¿ya? Pero al final de las bronquiectasias, porque lamentablemente es una enfermedad progresiva y eso hace que al final todo el parénquima pulmonar se reemplace por bronquiectasias, como vamos a ver más adelante. Antiguamente, y esto lo digo como parte de la historia de la medicina, se instilaba contraste en la vía aérea para ver la dilatación bronquial. Broncografía, le decían a este procedimiento, que es parte de la historia de la medicina ya, porque esto se hacía en los años 80 y también en Perú en los años 90, porque todavía no llegaba la tomografía en ese tiempo, ¿no? Bueno, ya han pasado como 30 años y obviamente pues este examen ya no se hace, ¿no? Probablemente antes que ustedes nazcan se hacía este examen, ¿no? Entonces, actualmente ya nadie pediría una broncografía para el diagnóstico de bronquiectasias, ¿no? Porque el gol estándar es en la tomografía de tórax. Ahora, los textos y los artículos de revisión van a mencionar que las bronquiectasias se producen o se afecta con más frecuencia, perdón, en los lóbulos inferiores, ¿no? Como ves acá. Y por ahí, en segundo lugar, el lóbulo medio. Eso es lo que dicen los textos. Y obviamente los textos o los artículos de revisión en la mayor parte son elaborados por los países que no tienen bronquiectasias por tuberculosis, ¿no? Porque la tuberculosis en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica es, digamos, la principal causa de bronquiectasias. O sea, la secuela de tuberculosis produce bronquiectasia, ¿ya? Por eso es que aquí hago esta división, ¿no? Y esta división tiene que ver con una bronquiectasia de tipo adquirida o una bronquiectasia genética o congénita. Obviamente la más frecuente en nuestro medio, somos un país donde la tuberculosis es altamente prevalente, entonces la secuela de tuberculosis es la principal causa en nuestro país y en Latinoamérica de bronquiectasias. También están otras neumopatías necrotizantes o que afectan la pared del bronquio. Y menos frecuente las bronquiectasias genéticas o congénitas, como la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young o el síndrome de Cartagena. Todas estas tienen que ver con el clearance bronquial, o sea, con la limpieza del bronquio, con el mecanismo de defensa que tiene el bronquio. Y recordarán ustedes de sus clases de histología que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? O sea, tiene cilios que van a limpiar la vía aérea. Y en el caso de las bronquiectasias, eso se va a perder. Y cuando es genética, pues esos cilios están inmóviles. Por eso es que no lo limpia, ¿ya? Y por eso se desarrollan las bronquiectasias. Además, el síndrome de Cartagena, recordarás que se caracteriza por un situs inversus, pregunta de examen de residencia. El situs inversus más las bronquiectasias hace el diagnóstico del síndrome de Cartagena. Por ejemplo, ¿dónde afecta más, qué lóbulo afecta más en el síndrome de Cartagena? Las bronquiectasias, el lóbulo medio, ¿no? En este caso, este es el lóbulo medio, porque el pulmón derecho está en el lado izquierdo y el pulmón izquierdo está en el lado derecho, ¿no?
Además de todas estas causas, nosotros también en el Hospital Almenara, ¿ves? Como es acá, Servicio de Cirugía Torácica Hospital Almenara, hicimos una publicación en el 2021 sobre el tratamiento quirúrgico de la malformación arteriovenosa pulmonar. Y tú dirás, doctor, pero la malformación arteriovenosa pulmonar, ¿qué tiene que ver con la bronquiectasia? Nosotros en nuestro reporte de serie de casos, eh, hicimos notar de que muchos de estos pacientes, además de esta malformación, cursaban con bronquiectasia. O sea, que las bronquiectasias están asociadas también a la malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos actualmente un listado de eso y probablemente lo vamos a publicar eh, muy pronto esta asociación que existe. Bueno, el sílabo nos pide hablar un poco de la fibrosis quística, ¿no? Siempre hay que separar, chicos, las bronquiectasias producidas por fibrosis quística y las bronquiectasias producidas por no fibrosis quística, ¿no? Por ejemplo, la bronquiectasia por tuberculosis, que es lo que vamos a ver en nuestro medio y que probablemente ustedes van a tener que aprender, ¿no? Pero no podemos dejar de lado la bronquiectasia de la fibrosis quística, ¿no? Por eso es que lo vamos a tocar en esta teoría también, ¿no? Esta es una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? O sea, es que se transmite por herencia autosómica recesiva, cuyo gen mutado se encuentra en el cromosoma 7 en el brazo largo o brazo Q, que es un defecto genético de la proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística. Este, esta proteína no es más que un canal de cloro que se encuentra en la célula de clara o célula bronquiolar. Entonces, en este cromosoma 7 está el gen que justamente codifica para esta proteína, como ves acá, que se encuentra en esta célula de clara. Ahora, las bronquiectasias en la fibrosis quística aparecen de forma difusa y de forma bilateral. ¿Qué cosa es bilateral, doctor? Que afecta a los dos lados, el derecho y el izquierdo. Y difuso, que afecta a todos los lóbulos. Superior, medio, inferior en el lado derecho, superior e inferior en el lado izquierdo. ¿Ya? Pero tiene cierta predilección por los lóbulos superiores. Pregunta de examen de NAM y de residencia otra vez, ¿no? Así como el síndrome de Cartagenera afecta el lóbulo medio, la fibrosis quística afecta más los lóbulos superiores, pero puede afectar todos los lóbulos y los dos pulmones. ¿Por qué la fibrosis quística desarrolla bronquiectasias, dirás tú? Bueno, eso vamos a explicarlo con este gráfico. Eh, Como vemos aquí, una célula normal, acá, la célula normal, tiene su canal de cloro y tiene su bomba de sodio ATPasa, ¿no? Que es diferente a la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Es una bomba de sodio ATPasa, ¿no? Es decir, que para que funcione necesita energía. Bueno, eso no vamos a explicar hasta ese nivel porque eso ya lo han visto en sus clases de bioquímica. Solo vamos a hacer un repaso. Esta bomba va a permitir que el sodio ingrese a la célula, ¿no? Entonces, y este canal de cloro va a permitir que el cloro se excrete. Doctor, ¿pero por qué el cloro se excreta? Lo que pasa es que a nivel intracelular, digamos que para mantener la homeostasis debe haber cargas negativas. Pero si hay demasiada carga negativa, también el medio interno excreta cloro, o sea, excreta carga negativa, porque el cloro es un anión, ¿no? Es una carga negativa. De tal manera que se mantenga la homeostasis. Ahora, cuando ingresa el sodio, hay que recordar que también ingresa agua, ¿no? Y de esa manera está en equilibrio, ¿no? Está en homeostasis el sistema celular. Ahora, ¿qué pasaría si el canal de cloro está defectuoso, como en la fibrosis quística? Entonces yo no puedo excretar el cloro y me llenaría de cargas negativas en el intracelular, pero eso no puede pasar en la célula. Tiene que haber una homeostasis. Entonces la célula, ¿qué hace? Hace ingresar más sodio. Por eso acá ves la flecha más gruesa que acá.
Al ingresar más sodio, significa que va a reabsorber más agua, ¿no? Porque recuerda que el metabolismo del sodio está íntimamente ligado al metabolismo del agua. Por eso que la flecha del agua es más gruesa que acá. Eso significa que el extracelular se va a quedar sin agua, pues, porque va a ingresar más agua a la célula. Pero el extracelular de la vía aérea viene a ser o está dado por el moco producido por las células caliciformes. Eso significa que el moco se va a deshidratar, va a perder viscosidad y eso va a generar, porque es un caldo de cultivo para, para las bacterias que se encuentran en la vía aérea, pero son agentes colonizantes, ¿no? Debido a la obstrucción bronquial, se translocan y se transforman en agentes patógenos, lo cual daña la pared del bronquio produciendo bronquiectasis, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual la fibrosis quística produce bronquiectasias. Ahora, por eso es que afecta todos los lóbulos y afecta los dos pulmones, porque obviamente esta proteína está en todas las células bronquiolares de los dos pulmones. Entonces, como se afecta de forma difusa, el paciente, eh, lamentablemente, sus pulmones los va a perder, ¿no? Porque la bronquiectasia va a reemplazar el parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué camino le queda a estos pacientitos que tienen fibrosis quística? Bueno, van a terminar en trasplante pulmonar, ¿ya? Como tratamiento. Por eso es que te dije que la fibrosis quística tiene otro tratamiento distinto a las bronquiectasias que no son por fibrosis quística. Las bronquiectasias por fibrosis quística terminan en esto, en trasplante pulmonar. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Almenara, estas son imágenes del Hospital Almenara, ¿no? Que dicho sea de paso, es un centro trasplantador y entre ellos está el trasplante pulmonar, ¿no? Tenemos 29 casos de trasplante pulmonar eh, y es el mayor número de trasplantes que se ha hecho en 15 años en nuestro hospital, ¿no? O sea, tenemos el mayor número de pacientes trasplantados de pulmón, ¿no? Cual estamos muy orgullosos por eso, ¿no? Entonces, en resumen, las bronquiectasias se pueden desarrollar por diferentes patologías, pero todas estas patologías que van a dañar la pared del bronquio se resumen de esta manera, ¿no? O sea, van a producir un clearance reducido, una limpieza de bronquio reducida, lo cual va a producir inflamación. Y esa inflamación se va a ver por un esputo mucopurulento. ¿Por qué, doctor? Porque esta inflamación es una inflamación crónica. Y donde hay inflamación va a haber polimorfos nucleares, neutrófilos. ¿Y qué tienen los neutrófilos? Tienen proteasas, tienen elastasas o metaloproteinasas que van a dañar la pared de bronquio, es decir, lo van a destruir, va a destruirse el cartílago, va a destruirse el músculo liso, y eso va a hacer de que lo haga más susceptible a infecciones, haciéndose esto un círculo vicioso, de tal manera que las bronquiectasias no se van a sanar, todo lo contrario, van a seguir progresando en el tiempo. Miren, aquí tenemos la histopatología de un bronquio normal y de un bronquio con bronquiectasia. Un bronquio normal, miren, bonito, simétrico, con cartílago, músculo liso, su epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Y mira una bronquiectasia, un bronquio grande, dilatado, deforme, con moco en su interior, con pérdida del cartílago, con pérdida del músculo liso y con la aparición de estos neovasos, estos capilares o neovasos que aparecen en las bronquiectasias y que son la causa de la hemoptisis producida en las bronquiectasias. Doctor, ¿y por qué se produce la hemoptisis en las bronquiectasias? Fácil, habíamos dicho que aquí hay una inflamación crónica de la pared bronquial. La inflamación crónica no solamente tiene que ver con una reacción celular, sino también con la liberación de mediadores químicos y factores de crecimiento celular. Por ejemplo, uno de esos factores de crecimiento celular que seguramente te enseñaron en tus clases de biología, de bioquímica,
es el factor de crecimiento endotelio vascular, que es el causante de la aparición de neovasos o neovascularización producto de las bronquiectasias. Entonces, en ese caso va a haber una dilatación de las arterias bronquiales y una anastomosis anómala entre la circulación pulmonar y sistémica. De tal manera que el paciente tose y se rompe estos vasos y empieza a sangrar. Hemoptisis. Entonces, yendo al cuadro clínico o diagnóstico de bronquiectasias, para empezar el cuadro clínico, tiene tos, esputo purulento y disnea. En cambio, en el absceso había tos, esputo pútrido o fétido y había fiebre. Aquí va a haber tos, esputo y disnea. Esa es la triada de las bronquiectasias. Y el germen que usualmente infecta las bronquiectasias es el Haemophilus influenza. Pero eso solamente en las bronquiectasias que no son por fibrosis quística. Porque si hablamos de las bronquiectasias por fibrosis quística, el germen más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pregunta de examen de NAM, de residencia. Por eso les dije que el manejo de la bronquiectasia depende si es por fibrosis quística o por no fibrosis quística. Está claro, ¿no? Además, le dije que muchos de los pacientes con bronquiectasias pueden debutar con hemoptisis, ¿no? Y eso se puede dar en 26 a 51% de casos, ¿no? Ahora ya sabes por qué se produce la hemoptisis en las bronquiectasias. Entonces, como parte del diagnóstico de cajón, la tomografía no puede faltar. Aquí voy a ver la dilatación de los bronquios, miren. Puede haber una dilatación cilíndrica en la cual todo el bronquio está dilatado, puede ser una dilatación varicosa donde hay dilataciones y estenosis, o puede ser una dilatación sacular, ¿no? Como es acá ya toda la pérdida del bronquio, ¿no? Dilatado, bronquios dilatados, ¿no? Imágenes en anillo de sello, le dicen, ¿no? Pregunta de examen también. Diagnóstico de bronquiectasis. Entonces, como habíamos dicho, las bronquiectasias van a recibir un daño irreparable de la pared bronquial y, y muchas veces es progresivo, ¿no? Debido al número de infecciones. Entonces, en un inicio puede haber bronquiectasias cilíndricas, luego varicosas y por último quísticas o saculares, ¿no? Así progresan las bronquiectasias. El gol estándar de diagnóstico es la tomografía de tórax. A ver, entonces aquí el manejo de bronquiectasias, como ves acá, guía de manejo de bronquiectasias para las bronquiectasias non-CF, ¿no? O sea, no fibrosis quística, ¿no? ¿Cómo es ese manejo? Bueno, el manejo, como es acá en la balanza, lo que pesa más es el tratamiento médico. El tratamiento médico que seguramente ya aprendiste en tus clases de medicina. Eso no lo vamos a ver. Pero los pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento médico van a terminar en cirugía. ¿Qué cirugía le podemos ofrecer? La exéresis de un lóbulo o la exéresis de todo el pulmón, neumonectomía, o inclusive trasplante de pulmón si el paciente tiene fibrosis quística. Ahora, como tratamiento médico también se puede utilizar la embolización de arterias bronquiales. Por ejemplo, aquí pintan la arteria bronquial y se ve la fuga de contraste, es decir, dónde está la ruptura del neovaso, lo que está produciendo la hemoptisis. Entonces, para eso es muy importante recordar la variabilidad que tienen las arterias bronquiales. Obviamente lo más frecuente es que sea el tipo 1, 40.6%, ¿no? ¿Qué es el tipo 1, doctor? O sea, que hay una única arteria para el lado derecho y dos arterias para el lado izquierdo. Una arteria bronquial derecha y dos arterias bronquiales izquierdas. Así funciona. Eso es lo más frecuente. ¿Cuál es la tasa de éxito de una embolización de arterias bronquiales? De 70 a 80% de casos, ¿no? ¿Y con qué se puede embolizar? Embolizar significa que voy a tapar, voy a ocluir ese vaso que está sangrando. Y eso lo puedo hacer con coil o microcoils, ¿no? Entonces, muy importante saber eso, porque si yo conozco los materiales que se utilizan para la embolización, por ejemplo, la Emboffer, el Listoacril o el Gelfo,
voy a tener oportunidad de poder cerrar ese vaso que está sangrando, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en resumen? Que el paciente tenga un fracaso al tratamiento médico, es decir, que tenga constantemente infecciones de las bronquiectasias, que haya hemoptisis amenazante, es decir, que no mejore con la embolización bronquial, o que su bronquiectasia esté infectada por un micobacterium del complejo avium, ¿no? O sea, un micobacterium no tuberculosis, ¿ya? Eso también da pie a que el paciente se pueda operar, siempre y cuando tenga una buena reserva respiratoria. Se le puede hacer lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. Y en algunos casos el paciente puede terminar en trasplante. Entonces, la cirugía que se puede hacer en las bronquiectasias es, por ejemplo, una lobectomía o una neumonectomía. Y eso hay que hacerlo a través de una toracotomía, ¿no? Es decir, hacer una apertura del tórax. Para hacer eso necesitamos de la ventilación unipulmonar. La ventilación unipulmonar va a permitir que mientras esté operando el pulmón que está enfermo, es decir, el pulmón que tiene las bronquiectasias, se ventile el pulmón que está sano. Por eso le dicen ventilación unipulmonar. Entonces nosotros en el Hospital Almenara, en algunos pacientes que tienen bronquitis, utilizamos esta toracotomía axilar vertical, ingresamos al tórax, ingresamos al espacio pleural y procedemos a la exéresis del lóbulo o de todo el pulmón, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿la cirugía realmente será útil para los casos de bronquiectasia? Bueno, eso también ya ha sido estudiado en muchos centros y se ve pues el grado de satisfacción que tienen los pacientes que se operan de bronquiectasias. Por ejemplo, cuando el paciente tiene bronquiectasia localizada, la mayoría de pacientes ha reportado como excelente y bueno, ¿no? O sea, la gran mayoría mejora. E inclusive cuando las bronquiectasias no están localizadas, es decir, cuando están afectados dos lóbulos o todo el pulmón, también va de bueno a excelente, ¿no? O sea, en la mayoría de casos los pacientes realmente sienten mejoría cuando se operan de bronquiectasias. Entonces, hay que recordar que la cirugía pues resuelve este problema en 75 a 89% de pacientes. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de absceso pulmonar y de bronquiectasia. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario sobre estas patologías. Doctor, tenía una consulta, disculpe. En embolización bronquial, ¿cómo era la de tipo 1? Allá, lo que pasa es que la embolización bronquial tiene que ver con las arterias bronquiales. Y las arterias bronquiales tienen variantes. O sea, la cirugía de pulmón, ¿por qué es tan interesante, no? O sea, es bastante interesante porque hay mucha variabilidad de las arterias, de las venas y de los bronquios. O sea, no siempre aparece igual en todos los pacientes, ¿no? Lo mismo pasa con las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, en más de 40% de casos, hay una única arteria bronquial para el lado derecho, o sea, para el pulmón derecho, y dos arterias bronquiales para el lado izquierdo. Pero eso puede variar. Como te digo, lo más frecuente es que se aparezca así. Entonces, cuando hacen la embolización bronquial, pintan el lado derecho y de repente tiene una única arteria, ¿no? Entonces, esa única arteria la van a embolizar, porque de ahí viene el sangrado. Pero de repente pintan y tiene dos o tres arterias bronquiales en el lado derecho, lo cual es una variante que puede suceder, ¿no? En ese caso tienen que embolizar una por una las arterias, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Yo sé que lo más frecuente es el tipo 1, ¿no? Lo que han preguntado en los exámenes, cuál es la variante de arterias bronquiales más frecuente, la tipo 1, ¿no? la, que, la que consiste en dar una única arteria bronquial derecha y dos arterias bronquiales izquierdas, ¿no? Recuerda que las arterias bronquiales se originan de la arteria aorta, ¿no? Entonces,
¿Y para qué sirven las arterias bronquiales? Para la irrigación de los bronquios, porque la arteria pulmonar no irriga nada. La arteria pulmonar es básicamente para el intercambio gaseoso, ¿no? Para que esa sangre desoxigenada o hipoxigenada que lleva la arteria pulmonar llegue al parénquima pulmonar y digamos, se ventile, intercambie ese CO2 por oxígeno y luego a través de la vena pulmonar lleve la sangre oxigenada hacia el atrio izquierdo, ¿no? Entonces la arteria pulmonar no irriga nada, es un mecanismo es funcional. La irrigación del pulmón lo da las arterias bronquiales. Si no, ¿de dónde se nutren los alveolos y todas las células? Es básicamente de las arterias bronquiales, ¿ya? Es muy diferente hablar de arteria bronquial que de arteria pulmonar. Una arteria pulmonar, su función, como su nombre lo dice, es el intercambio gaseoso, o sea, de la hematosis. No sé si está ahí, está claro o de repente hay Sí, algo. doctor, todo claro. Gracias. Muy bien. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre absceso o sobre bronquiectasias, tal vez? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la última patología, y creo que es la última también de esta teoría. Entonces, la última patología es el empiema pleural. El empiema pleural es una colección purulenta también, que se desarrolla en el espacio pleural. Doctor, o sea, ¿también es como el absceso? Digamos que por lo de colección purulenta es igual que el absceso, solo que el absceso se va a dar en una cavidad que, digamos, se forma por la destrucción del parénquima pulmonar. Pero el empiema es una colección purulenta que va a aparecer en el espacio pleural, o sea, en una cavidad o en un espacio que ya está establecido, ¿no? Acá no se va a destruir nada. Siempre recordar, ¿no? Cuando hablamos de absceso, a veces tenemos que conocer un poco de la fisiología del líquido pleural, ¿no? El líquido pleural usualmente va de 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso. Eso significa si un paciente tiene 70 kilogramos, más o menos estará pues entre 7 a 14 mililitros de volumen pleural constante. O sea, siempre va a tener eso a manera de lubricación. Pero como pregunté en la mañana a mi alumnito, ¿cuánto de líquido pleural se produce al día? No es 5 ni 15 mililitros, eso es lo que se mantiene constante. Se produce de 1 a 2 litros de líquido, pero la gran mayoría de este líquido se va a reabsorber, de tal manera que siempre te quede de 5 a 15 mililitros de manera constante. Entonces, que no te sorprendan en tu examen. Una cosa es que te digan producción, renovación de líquido o turnover, y otra cosa es que te digan el volumen constante de líquido pleural, ¿no? Entonces, un empiema pleural se ve así, mira chicos, esta es la imagen típica de un empiema pleural, ¿no? O sea, una colección purulenta, ¿no? Colección líquida que está, digamos, envuelto de una corteza, de una pared gruesa. Doctor, no veo la pared, ¿no? Siempre me dicen eso, no veo la pared. Esta es la pared, mira chicos, esto de aquí, ese, ese engrosamiento y este engrosamiento de acá, que está rodeando toda este líquido, esa densidad, ¿no? Entonces, esta es la pleura visceral, este engrosamiento es la pleura visceral porque está en contacto con el pulmón, y este engrosamiento es la pleura parietal porque está en contacto con la pared. Entonces, a ese engrosamiento de la pleura que tiene por dentro una colección purulenta, se llama empiema pleural. Doctor, pero ¿cómo así sabe que esta es la pleura? Sé que esta es la pleura porque, chicos, en una tomografía normal la pleura no se ve. Miren el pulmón del lado derecho, yo no veo la pleura, no se ve. Se hace manifiesto cuando hay empiema. Por eso, a este signo en el cual se divide la pleura visceral de la pleura parietal, está dividido por este líquido, le llaman signo de división pleural y aparece en el 70% de casos, pregunta de examen de residencia, ¿no? Eso también han preguntado, ¿no? Entonces,
Eh, por eso se llama empiema pleural, ¿ya? Entonces, recordar, ¿no?, que dentro de la fisiología del líquido pleural, el líquido pleural se va a formar en esto, en las células mesoteliales que tapizan justamente la pared torácica o tapizan el pulmón, ¿no?, en este caso los alvéolos, y que además está formado por tejido conectivo donde se encuentran los vasos linfáticos, el nervio, ¿no?, porque recuerda que la pleura parietal es lo que duele, acá está el nervio, y acá también se nutre a través de los capilares, ¿no? Entonces eso ya estoy seguro que tú recuerdas de tus clases de histología, y que además el líquido pleural pues se forma en las dos hojas pleurales, hoja parietal y visceral. En ambas, como ves acá las flechitas, se produce el líquido. Pero, y aquí viene la, digamos, la diferencia, es que solamente en la pleura parietal es donde se reabsorbe el líquido a través de los estomas linfáticos, ¿no? Yo puedo preguntar eso en el examen. ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal. ¿Dónde se produce? En la pleura parietal y en la pleura visceral, siendo la pleura parietal más gruesa la flecha, por lo tanto aquí se produce más, ¿ya? ¿Cuál es la etiopatogenia del empiema, no? Lo que les han enseñado a ustedes en su clase de medicina es este, ¿no? El empiema pleural por continuidad. Y ese de ahí tiene como nombre derrame paraneumónico, ¿no? En el 50% de casos, el empiema pleural se debe al derrame paraneumónico. Ese les han enseñado en sus clases de medicina, ¿no? El típico paciente que tiene neumonía complicada, cursa con derrame pleural y termina en un empiema. Ese les han enseñado. Ahora vamos a ver todos los demás, miren, todos los demás vamos a ver, ¿ya? Entonces, el empiema pleural es la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo o neumocócica. Pregunta de examen de residencia, ¿no? Entonces, en este caso, como habíamos dicho, el 50% de los empiemas se deben a una neumonía complicada. Y recuerda que el principal agente que produce la neumonía complicada es el neumococo, ¿ya? Entonces, el neumococo está relacionado al empiema. Por eso le dicen principal, complicación supurativa de la neumonía por neumococo, pregunta de examen, empiema pleural. Doctor, ¿y por qué no es el absceso? Habíamos dicho que el absceso, la principal o el principal mecanismo es la broncoaspiración de contenido gastrointestinal y por ende es los gérmenes anaerobios. Doctor, pero yo recuerdo que usted dijo que la neumonía necrotizante es causada en pacientes pediátricos por el neumococo. Muy bien, eso es cierto, pero también te dije al inicio que la neumonía necrotizante es diferente del absceso pulmonar y se diferencian en el tamaño, te dije. Por ende, no hay que confundir. Además, estamos hablando de adultos, no estamos hablando de niños, pero yo te di por ahí una, digamos, un dato adicional, ¿no?, si te preguntan en tu examen. Pero en sí, el absceso no es causado por neumococo, definitivamente. En cambio, el empiema, en el 50% de casos, como ves, puede causar o puede ser causado por el neumococo. Además, el empiema puede ser causado por un absceso hepático, ¿no? O puede ser causado por una ruptura esofágica, o puede ser causado por contaminación, por ejemplo, una cirugía, o por un traumatismo penetrante, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, o de repente lo apuñalan a alguna persona en el tórax y hacen empiema, ¿no? O también se puede dar por diseminación séptica o por vía hematógena, ¿no? Es decir, paciente que tiene, por ejemplo, una peritonitis, una endocarditis, y por émbolo séptico va a llegar al espacio pleural. Entonces, en resumen, más o menos es así. Puede darse por translocación del alveolo hacia el espacio pleural, como ves acá. En caso de una neumonía complicada, hace empiema. Puede darse por diseminación hematógena, como hemos visto también, ah, en el caso de que el paciente tenga peritonitis o endocarditis. Puede darse por inoculación directa cuando hay una cirugía o un trauma.
Puede darse por translocación diafragmática en el caso de un absceso hepático que llega hacia el espacio pleural, o puede darse a través del mediastino, ¿no? Por ejemplo, una mediastinitis necrotizante que infecta el mediastino y luego el espacio pleural. Eso es bastante frecuente en los pacientes que tienen un absceso periapical, ¿no? O sea, un absceso odontológico, ¿no? Entonces, esos pacientes pueden hacer mediastinitis y luego empiema. O puede darse por una reactivación de un ganglio tuberculoso que se rompe hacia el espacio pleural, produciendo un empiema tuberculoso, ¿no? Entonces, esos son todos los mecanismos por el cual se produce el empiema. Miren, chicos, si ustedes solamente han aprendido en medicina el número uno, le faltaron los 5 adicionales. En medicina también les hablaron de las fases del empiema, pero esto solamente se cumple cuando el empiema es por, mejor dicho, post-neumonía, ¿no? O sea, cuando el paciente tiene neumonía complicada con derrame paraneumónico y hace empiema, se cumple estas fases. En todas las demás no se cumple, ¿ya? Y estos tiempos también solo se cumplen en el caso de la neumonía. ¿Por qué lo enseñamos entonces? Porque es, digamos, desde el punto de vista académico, bastante enriquecedor, ¿no? O sea, nos permite a nosotros saber cuándo cambia de una fase exudativa a una fase fibrinopurulenta y luego una fase organizativa. Por ejemplo, en una fase exudativa el líquido es claro y estéril, y aquí solamente voy a ver un aumento de la permeabilidad microvascular, ¿no? O sea, va a haber más producción de líquido. Se pierde la fisiología de la producción de líquido porque está infectado. Luego, en la fase 2 o fase fibrino-purulenta, ya va a haber líquido turbio y purulento y va a haber acumulación de fibrina, ¿no? En la fase organizativa ya se va a depositar colágeno y va a haber la aparición de fibroblastos, ¿no? En este caso, el pulmón se va a atrapar, por eso se llama pulmón atrapado o pulmón no expandible, como vamos a ver más adelante. Cuando tengo estas fases y yo quiero hacer el diagnóstico y no sé en qué fase está, lo puedo predecir punzando el líquido, ¿no? Si yo saco el líquido y encuentro un líquido estéril, limpio, no hay nada, entonces fase exudativa. En ese caso solamente voy a ver cambio en el hemograma y en el PCR. En cambio, si estoy en una fase fibrino-purulenta, ya voy a ver alteración, digamos, en el líquido pleural, ¿no? Va a haber un pH ácido, una glucosa consumida, una lactato deshidrogenasa elevado, ¿no? Y muchas veces se va a poder cultivar aquí el germen causante del empiema. Y en la fase organizativa también repite lo mismo de la fase fibrino-purulenta. Entonces, este es el signo de división pleural que aparece en 70% de casos. Acá nos preguntan en qué fase del empiema estamos. Como está en una fase, digamos, en la cual ya hay un engrosamiento, una paquipleura, o sea, se ha depositado el colágeno. ¿En qué fase se deposita el colágeno? En la fase 3, ¿no? O sea, es un empiema en fase organizativa. ¿Cuál es el tratamiento del empiema pleural? Y acá les he puesto el empiema pleural sin FBP. ¿Qué es eso? FBP quiere ser fístula broncopleural, ¿no? Los empiemas sin fístula broncopleural, este es el tratamiento. O sea, pacientes que van a recibir antibióticos, drenaje torácico, ¿no? Los fibrinolíticos es bastante discutido, por eso lo pongo acá como asterisco. Se suele dar a los pacientes pediátricos, pero también es bien discutido porque no ha superado al BATS, por eso dice acá BATS, o sea, la cirugía toracoscópica video asistida. Y sus indicaciones son muy, pero muy escuetas y es bastante discutido. O sea, sigue siendo la cirugía por videotoracoscopía el gol estándar en los pacientes pediátricos, ¿ya? Y cuando el empiema es crónico, entonces ya se echa mano de esta cirugía que es la decorticación pulmonar que se puede hacer por VATS, como te dije, o se puede hacer por toracotomía. Además, se puede usar la ventana pleural o toracostomía abierta, en la cual tú vas a realizar lavados pleurales diarios, ¿no? Para controlar este tipo de empiema crónico, que realmente este es un empiema bastante temido, ¿no? Bastante temido, como vamos a ver más adelante.
Entonces, si tú tienes un empiema en fase 1 o hasta fase 2, podrías utilizar drenaje y antibióticos. Si es paciente pediátrico y está en fase 2, BATS. Si es un empiema crónico, definitivamente cirugía de corticación pulmonar por BATS o por toracotomía. Y en algunos casos, ventana pleural. Por ejemplo, aquí hay unas imágenes, ¿no? Empiema loculado, fase fibrino purulenta. Empiema con pared engrosada, paquipleura, fase organizativa. En algunos pacientes yo voy a tener esto, el llamado pulmón atrapado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo dreno esta colección, queda un espacio, el pulmón no infla. ¿Por qué no infla? Porque tiene esta corteza, mira, esta pleura engrosada que le impide expandirse. A eso le llaman trap lung o pulmón atrapado o pulmón no expandible. Y al tener eso el paciente, significa que su capacidad pulmonar total va a estar disminuida, porque el pulmón no expande por completo. Entonces el paciente va a tener disney, no expande su pulmón. Ha perdido su capacidad pulmonar debido a que es un pulmón atrapado. O sea, hay que quitarle esta corteza para que otra vez se expanda. Por eso la cirugía le llaman decorticación, o sea, quitar esta corteza. ¿No? También puede darse el caso de un empiema tuberculoso y en ese caso hacemos cirugía de decorticación, llámese por toracotomía o por BATS, y además tomamos cultivos y biopsias, sobre todo biopsias, porque el cultivo muchas veces va a salir negativo, en cambio la biopsia sí va a salir positivo, ¿no? O sea, positivo para granuloma gaseoso. Entonces, por ejemplo, esta es una cirugía toracoscópica video asistida para un empiema pleural por una única incisión o un unipuerto, le dicen, uniportal. Se ingresa al espacio pleural a través de una cámara y utilizamos unas pinzas para liberar esas adherencias y decorticar al paciente y además tomar muestras de la pleura, como es acá, para el diagnóstico de un empiema tuberculoso. Además existe el empiema de necesidad, en el cual el paciente con un empiema, o sea, con una colección purulenta en el espacio pleural, compromete la pared torácica, haciendo un absceso de pared, ¿no? A ese tipo de empiema que cursa con absceso de pared le llaman empiema de necesidad o empiema necesitatis. Pregunta de examen, ¿no? ¿Y qué agentes producen eso? Usualmente pacientes como anaerobios o actinomicosis o hasta el mismo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Son agentes que suelen producir empiema de necesidad. Y por último, vamos a hablar del empiema pleural postquirúrgico, específicamente del empiema postneumonectomía. Doctor, ¿qué es ese empiema postneumonectomía? Es aquel que se produce después de haber retirado el pulmón. Por ejemplo, a este paciente se le retiró el pulmón derecho y la cavidad pleural se infectó. Ahí está una colección que cuando le colocamos el DREN, miren lo que sale, ¿no? Sale un líquido purulento, ¿no? Lechoso. Y además en la tomografía evidenciamos de que el bronquio principal izquierdo está conectado con el espacio pleural. O sea, a esta conexión entre la vía aérea y el espacio pleural se le llama fístula broncopleural. Entonces, esa comunicación, conexión entre el espacio pleural y la vía aérea se llama fístula. ¿Por qué es importante? Porque recuerda que la vía aérea está contaminada y el espacio pleural es estéril. Entonces, si tú los juntas, lo vas a contaminar el espacio pleural, ¿ya? Otra forma de hacer el diagnóstico es con broncofibroscopía, donde vas a ver justamente la fístula. Entonces, ¿de qué depende la aparición de esta fístula? De factores anatómicos, como por ejemplo una sola arteria hacia el lado derecho, dos arterias hacia el lado izquierdo, significa que el lado derecho tiene más riesgo de hacer fístula. Que el muñón sea largo también es un factor de riesgo. O que el paciente después de una cirugía
pulmonar salga, digamos, intubado, ¿no? Eso también sería un factor de riesgo. Por eso es que todos los pacientes que se operan de una cirugía pulmonar salen extubados. Entonces, ¿por qué el bronquio del lado derecho tiene más riesgo de hacer fístula broncopleural? Porque el ángulo tranqueobronquial es más agudo, tiene 25 grados, comparado con el izquierdo que es 45 grados, pregunta de examen. Entonces, la fístula viene a ser la comunicación entre el espacio pleural y la vía aérea. De esa manera se forma el empiema. Doctor, usted me está diciendo que la fístula produce el empiema. Así es. La fístula broncopleural, como es una comunicación, los gérmenes de la vía aérea contaminan el espacio pleural, que es estéril. Y no solamente produce el empiema, sino que también lo perpetúa, o sea, no se va a sanar. Mientras haya esta fístula, el empiema no va a sanar. Así tú le coloques dren, lo laves, le des antibióticos, constantemente entran los gérmenes a través de esta fístula. Entonces, los empiemas que se producen son empiemas recalcitrantes, ¿no? Empiemas crónicos. Por eso es que es tan temida la fístula broncopleural en los pacientes que se operan de una cirugía pulmonar. Entonces, nosotros en el Hospital Almenara, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con empiema pleural post-neumonectomía y que además tiene fístula? Sabemos que si no cerramos la fístula, el paciente va a continuar con empiema. Entonces, por eso es que cerramos la fístula. ¿Cómo la cerramos? A través del cuello. Hacemos una incisión a nivel cérvico external, ¿no? O sea, hacemos una incisión del cuello hacia el manubrio external e ingresamos por el mediastino hacia el bronquio principal para cerrarlo. Y después de eso tratamos el empiema. Como es un empiema crónico, lo tratamos con ventana. Hacemos una ventana pleural que consiste en la resección de las costillas, de tal manera que le dejamos un espacio para poder lavarlo diariamente y sacar toda esa pus. Aquí está, por ejemplo, un paciente que se ha hecho una ventana y se comienza a lavar de tal manera que al final se queda, mira, así rosadita, ¿no? Se va limpiando de toda la pus. Entonces nosotros, este año, 2025, en marzo, hicimos la publicación justamente de esto, de los pacientes que tienen fístula broncopleural postneumonectomía en pacientes con empiema pleural en el Hospital Almenara, ¿no? Nosotros hicimos la publicación y es por eso que justamente tratamos de transmitir un poco sobre el empiema postquirúrgico, en este caso un empiema postneumonectomía, ¿no? Que también puede desarrollarse por la misma cirugía. Muy bien, chicos, ese era el tema que quería yo compartirles. Muchas gracias. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algún comentario tal vez sobre esta teoría, ¿no? Bueno, no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos.